Álvaro, cuéntanos, ¿qué hay detrás de la mente de un psicópata chileno? La verdad es que varias cosas. Se tiene que analizar cada uno de los casos porque son todos distintos. No todos los psicópatas responden a un mismo comportamiento, un mismo patrón. Pero existe un mito en torno a eso porque no todos los psicópatas se vuelven criminales. Y eso hay que dejarlo súper en claro, digamos, para que no se piense que todos van a tener comportamientos antisociales. Lo que sí tenemos claro es que la mayoría de los psicópatas son personas que en algún momento tienden a romper la ley. ¿Ya? Son personas amorales, frías, que en el fondo lo que siempre buscan es satisfacer sus propias necesidades sin importar el resto. Y eso es lo que los hace nocivos en cuanto a la relación con los demás. Son personas que tienen conductas parasitarias, se aprovechan de su entorno y finalmente eso hace que convivir con ellos sea sumamente difícil. Depende del entorno cómo ellos se van a ir desarrollando. Hay personas que son psicópatas integrados, hay algunos psicópatas que son integrados y que finalmente pueden adaptarse y pueden convivir, digamos, en normalidad con el resto. Pero si tú lo colocas en un entorno complejo, en un contexto donde ellos, por ejemplo, están recibiendo abusos desde pequeños, lo más probable es que tengamos a un criminal en potencia en el futuro. Álvaro, en Psicópatas Chilenos tú incorporas y cuentas detalles de 8 casos. ¿Qué tienen en común estos 8 psicópatas a tu juicio? Que son personas que finalmente no se pudieron adaptar a su entorno. Son personas que tuvieron conductas violentas y que en algunos casos tuvieron también infancias muy complejas. Por ejemplo, tenemos el caso de Hugo Bustamante, que fue una persona que dentro de todo tuvo que trabajar desde muy pequeño, que estuvo solo, que no tuvo un apoyo, una contención desde pequeño. El mismo caso del Tila, que yo creo que podría ser uno de los más emblemáticos dentro del libro con respecto a esta temática del abandono, de la indefensión y finalmente de tener esa necesidad de darle como una lección a la sociedad, porque ellos son sumamente narcisistas, los psicópatas. Yo creo que muchas de estas personas finalmente también en cierto punto fueron víctimas de un entorno que fue hostil o que fue básicamente no los protegió, no los contuvo en cierto momento. Porque lamentablemente la psicopatía es un tema bastante delicado y desde el punto de vista por lo menos criminológico apunta a este tipo como de personalidades que en algún momento pueden llegar a cometer algún tipo de delito o crimen. Álvaro, tú además has creado tu canal del crimen. Cuéntanos en todos estos años de experiencia, ¿por qué crees que estos perfiles causan tanto interés en el público? Son como varios factores también, pero hay uno que es súper importante, que la gente ve que estos sujetos se atreven a hacer cosas que el resto no. Hay un, no sé, por cierto mito en torno, por ejemplo, a lo que significaba o lo que quería explicar Nietzsche con lo que era el superhombre, esta especie como de imagen de persona que logra su objetivo sin importar, digamos, lo que tenga que hacer. En el fondo, como que son personas que son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir sus objetivos, incluso pasar a llevar la integridad de los demás. Pero yo creo que también hay un tema de empatía. No quiere decir que vanagloriemos la imagen del psicópata ni mucho menos, pero también cuando se expone en la vida de estas personas, uno se empieza a dar cuenta que también no es solamente que ellos sean psicópatas y nada más, sino que hay factores que de repente también influyen en sus comportamientos violentos, traumas, no sé, pues agresiones que sufrieron de pequeño, y evidentemente hay un factor de morbo que es imposible quitarlo, que es cuando nosotros leemos el titular de un periódico y vemos un caso horrendo como de un descuartizamiento, de un caso de un asesino en serie, cosas así, y que la gente siempre quiere saber un poquito más. ¿Por qué se cometió eso? Porque no son crímenes comunes. Si te fijas, lo que aparece acá en Psicópatas Chilenos son casos excepcionales. Y las motivaciones también no es por dinero, no es por rabia, sino que es por otros motivos que son más oscuros, que podrían ya tener, digamos, estar ligados a conductas incluso sexuales desviadas. Álvaro, según tu experiencia en todos los casos que has podido ver y estudiar, ¿qué rasgos psicopáticos o de un psicópata podríamos encontrar o podrían ponernos en alerta? Ya, identificar los rasgos de los psicópatas no es fácil. Los mejores especialistas con respecto al tema no pueden identificarlos. No hay una forma científica de decir que una persona es o no psicópata. Generalmente, dentro de la criminología, desde el punto de vista de la criminología, se habla de rasgos psicopáticos o de conductas psicopáticas cuando el sujeto ya cometió los actos, no antes, no se puede identificar antes.
Pero si pudiera hablar, por ejemplo, de ciertas características que tal vez podrían delatar a una persona psicópata, sería, por ejemplo, la frialdad, y que son personas sumamente obsesionadas con el control. Les gusta controlar a las otras personas, son narcisistas también al mismo tiempo. Eso quiere decir que se sienten mejor que los demás, pero buscan el reconocimiento del otro. Si tú no los reconoces a ellos como superiores o como personas mejores que el resto, ellos se enfadan y empiezan a atacar a esas personas. Y básicamente siempre van a tener problemas con el resto. Yo creo que es una de las mayores características, junto con el tema del control. Ellos están obsesionados con el tema del control. Álvaro, ¿qué pasa hoy con esto del concepto, ¿no?, de hablar de psicópatas, que utilizamos de manera bastante a veces superficial, y que detrás de eso hay cosas bastante más complejas? Claro, lo que pasa es que se tiende a simplificar un poquito el tema del concepto. La verdad es que la cantidad de psicópatas es mucho menor de lo que nosotros pensamos. En cierto momento se hablaba del 10% de la población mundial, del 8% de la población mundial, y hay que considerar que no todos los psicópatas siempre van a tener conductas violentas. De hecho, de ese porcentaje, de entre el 10 y el 8% de la población mundial, se dice que entre el 2 y el 3 puede llegar recién a cometer un crimen. O sea que es importante diferenciar entre una personalidad psicopática, que es un trastorno de la personalidad, versus una persona, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad mental, que en ese caso, por ejemplo, en el caso de una esquizofrenia, por ejemplo, son personas que pueden llegar a ser inimputables. En el caso del psicópata no, porque el psicópata tiene un trastorno antisocial de la personalidad, pero eso no quiere decir que ellos estén enfermos, sino que ellos son conscientes de lo malo y de lo bueno que hacen en sus vidas.